Hemos titulado esta serie de conferencias A vueltas con el concilio. No es más que una frase hecha, ¿no?, para llamar la atención sobre un tema que nos parece importante y sobre el cual el Papa Benedicto XVI, cuando inauguró el Año de la Fe, quiso que centrásemos la atención, aparte de en el catecismo. El Concilio Vaticano II a los 50 años de haberse convocado. Coincide en este año 2013 los 50 años de la Constitución Sacrosanctum Concilium, que es la que presentaremos hoy, ¿no? Cada uno de estos 4 días van a estar dedicados a una de las grandes constituciones del Concilio Vaticano II, ¿no?, los documentos más importantes y que están ahora mismo en la base de la vida de la Iglesia, que vivimos nosotros y todo el mundo, ¿no? Pues bien, estamos hablando en este día de Sacrosanctum Concilium, la primera de las grandes constituciones emanadas del Concilio Vaticano II. Y algo que ha quedado muy claro es que la liturgia era una de las cosas que el Concilio Vaticano II debía abordar. Fue el primer tema que se resolvió, puesto que al año de haberse convocado el concilio dio lugar a esta Constitución, a este documento, y que pues dio lugar a las primeras conclusiones del concilio cuajadas en esta Constitución, Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia. De hecho, sus primeras palabras, las primeras palabras de la Constitución, parecen un saludo de los padres conciliares a toda la Iglesia, que esperaba anhelante recibir las orientaciones del Sagrado Sínodo. Vosotros os recordaréis el concilio y la expectación que fomentó en la vida de la Iglesia, ¿no? Pues dichas palabras con las que comienza esta Constitución, y podemos decir con las que comienza el concilio, son estas. El Sacrosanto Concilio se propone acrecentar cada vez más la vida cristiana entre los fieles, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover cuanto pueda contribuir a la unión de todos los que creen en Cristo y fortalecer todo lo que sirve para invitar a todos al seno de la Iglesia. Es toda una manifestación del deseo de los padres conciliares, dada a luz pues un año después de inaugurarse el concilio, precisamente el 4 de diciembre de este año 2013, pues Sacrosanctum Concilium celebrará sus bodas de plata. Hay otro recuerdo del concilio que esta vez lo hace el Papa Benedicto XVI y no quiero pasarlo por alto. Así lo recuerda él, el Papa Benedicto XVI, aquellos primeros pasos del concilio sobre la liturgia. En una reunión que tuvo con los párrocos de Roma, que creo que fue el último discurso que dio siendo Papa antes de haber renunciado. Y dice así, un cariñoso recuerdo, ¿no? Tras la Primera Guerra Mundial, había crecido precisamente en la Europa central y occidental el movimiento litúrgico. Un redescubrimiento de la riqueza y profundidad de la liturgia, que hasta entonces quedaba prácticamente cerrada en el misal romano del sacerdote, mientras que el pueblo rezaba con sus propios libros de oraciones que estaban hechos conforme al corazón de las gentes, de forma que se intentaban traducir los altos contenidos, el lenguaje elevado de la liturgia clásica en palabras más emotivas, más cercanas al corazón del pueblo. Pero se trataba casi de 2 liturgias paralelas, nos dice el Papa. El sacerdote con los monaguillos, que celebraba misa con arreglo al misal, y los laicos que rezaban durante la misa con sus libros de oraciones, juntos, sabiendo sustancialmente lo que se realizaba en el altar, pero en aquel entonces se había redescubierto precisamente la belleza, la profundidad, la riqueza histórica, humana, espiritual del misal y la necesidad de que no solo un representante del pueblo, un pequeño monaguillo, dijera «Et cum spiritu tuo». Esta respuesta que tantos de vosotros habréis dado a los sacerdotes de niños, ¿no? Sino que se tratara realmente de un diálogo entre sacerdote y pueblo, que realmente la liturgia del altar y la liturgia del pueblo fueran una sola liturgia, una participación activa, que las riquezas llegaran al pueblo
y es entonces como se descubrió y se renovó la liturgia. Palabras, como os digo, del Papa Benedicto XVI el 14 de febrero de este año 2013. Pues sí, hacía alrededor de unos 100 años que se había iniciado en Europa lo que se conoció después como el movimiento litúrgico, que eran una serie de iniciativas para acercar a los fieles al corazón de la liturgia y acercar la liturgia al corazón de los fieles. El desarrollo y la difusión de estas iniciativas, impulsadas por un espíritu de autenticidad celebrativa al que se unieron también papas como San Pío X o Pío XII con sus iniciativas, hacían ver que el pueblo cristiano estaba maduro para tomar parte en el sagrado culto con más profundidad y poder disfrutar más conscientemente del tesoro de sus riquezas. Este es el testigo que recoge el concilio y se propone llevar a cabo, consolidando los esfuerzos de acercamiento de la liturgia a los fieles que se venían realizando por parte del movimiento litúrgico, por parte de iniciativas del Papa San Pío X y por la reciente reforma litúrgica de la Semana Santa que había propiciado el Papa Pío XII. Es por ello que el concilio no empezaba de cero la labor, ¿no?, de la llamada reforma litúrgica, que era el primero de los objetivos, ¿no?, del concilio sobre la liturgia, reformarla con este punto de miras, ¿no?, con estas miras altas de hacer participar al pueblo, sino que pudo tener estos antecedentes e incluso pudo tener su espejo y mirarse, por ejemplo, en esa reforma que os digo de la Semana Santa realizada por mandato de Pío XII, poco más de 10 años antes de convocarse el concilio. El fruto de la reflexión de los padres conciliares sobre la liturgia de la Iglesia es esta Constitución, Sacrosanctum Concilium, que desde entonces hasta hoy guía la celebración de los santos misterios y la participación en ellos del pueblo cristiano. Desde aquel 4 de diciembre de 1963, en que este documento tuvo un amplio respaldo en el aula conciliar. Fijaos que de 2.162 padres conciliares que había allí en el aula conciliar, solamente 4 votaron en contra de este documento, 2.158 a favor, lo que hace de esta Constitución uno de los documentos más consensuados del concilio y en que convergía la sensibilidad de la práctica totalidad de los padres conciliares, ¿no? Es un grandísimo respaldo, ¿no? Estamos, por tanto, ante el primer trabajo del concilio, a cuyo fin se llegó sin grandes dificultades, asumido por la práctica totalidad de los asistentes, en cuya dirección la vida de la Iglesia hace tiempo que venía caminando a través de círculos cada vez más amplios de experiencia y de estudio de lo más hondo de la celebración cristiana. Hubo grandes profesores también vinculados a este movimiento litúrgico como Romano Guardini, ¿no?, o el propio padre benedictino Odo Kassel, ¿no? Son grandes exponentes de la renovación litúrgica. Quiero ahora pasar a lo que es después de esta introducción, a presentar un poco más de cerca la Constitución y a deciros unas grandes líneas que a lo mejor a vosotros, seglares, os interesan más, ¿no? La importancia de bucear en esta Constitución estriba en poder conocer, sin intermediarios, las claves de la reforma de la liturgia que nosotros vivimos hoy. Pues la reforma litúrgica es fruto, a su vez, de lo expresado en esta Constitución, ¿no? Pero es importante que distingamos dos momentos. El momento del concilio, que es el que manda hacer la reforma litúrgica, con estos principios, fines y claves que vamos a ver un poco hoy, aunque no sea muy en profundidad o muy profusamente, no todos ellos. Y un segundo momento que es cómo se va haciendo la reforma litúrgica, que es el Papa que manda tiene una especie de concilium también, de consejo, de organismo, que es el que va
va también evolucionando, cambiando bueno, pues de personas, de fines, de nombres incluso, ¿no? Y dependiendo de diversas instituciones, hasta que se da fin a la reforma litúrgica, ¿no? Que el último documento salió cuando estaba yo estudiando, que no es hace tantos años, ¿no? Con el documento Liturgiam Authenticam, sobre la traducción de los textos a las lenguas vernáculas, ¿no? Pues bien, distingamos quién manda hacer la reforma litúrgica, con qué claves, y la reforma litúrgica que se hace después, ¿no? Los libros litúrgicos que nos han llegado a nosotros, y el cambio que vosotros seguramente hayáis conocido. Yo ya he heredado la liturgia renovada del Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces a mí no me es extraña, no me causa ningún problema, porque tampoco tengo referentes anteriores con qué comparar, aunque luego a través de los estudios pues sí que haya yo podido entender varias claves, ¿no? Es bueno que sepamos distinguir entonces desde el primer momento la Constitución sobre la liturgia y la reforma litúrgica venida después, mandada, eso sí, por el Concilio Vaticano II. Pero seamos conscientes también de que acudir a Sacrosanctum Concilium equivale a entrar más en sintonía con la liturgia que quiere y celebra la Iglesia Católica. Queremos estar en sintonía con la Iglesia, por eso acudimos al concilio, ¿no? Sí, la liturgia de la Iglesia Católica, independientemente de los diversos ritos. Nosotros tenemos el rito romano, pero hay rito ambrosiano, hay ritos orientales, ritos diversos. Está el rito hispano-mozárabe, aquí en España, pero nosotros queremos entrar en sintonía con la liturgia de la Iglesia Católica. Los ritos vienen después, porque aunque los principios más concretos de la reforma de la Constitución lo refiere al rito romano, esos principios en que se basa trascienden ritos, usos y misales diferentes, porque habla de algo en que se basan todos ellos. Estamos hablando de unos principios muy fundamentales de la liturgia de la Iglesia Católica. No hay en la historia de la Iglesia otro documento magisterial que más se acerque a la esencia de la liturgia católica, que apunte más hondo que este Sacrosanctum Concilium que hoy nos ocupa, desde mi punto de vista. Por eso presento brevemente las partes de esta Constitución para que podáis tener una referencia general y luego tener una perspectiva de los temas concretos de los que trata y poder ubicar entonces los comentarios que podamos hacer aquí. Nos encontramos en una primera visión panorámica con una breve introducción, 7 capítulos y un apéndice. El primer capítulo presenta los principios generales para reformar y fomentar la liturgia. Son 5 principios. El primero es la exposición de la naturaleza de la liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. El segundo principio general es el promover la educación del pueblo a la liturgia y la participación del mismo en ella. El tercer principio general se dedica a exponer normas concretas para reformar la liturgia. El cuarto es sobre la vida litúrgica en las diócesis y en las parroquias. Y el quinto es promover la pastoral litúrgica. El segundo capítulo se dedica en concreto a dar detalles sobre la reforma de la Eucaristía. El tercer capítulo es sobre la reforma de los demás sacramentos. El cuarto capítulo es sobre la reforma de la liturgia de las horas. El quinto sobre la reforma del año litúrgico y el calendario. El sexto sobre la música en la celebración y el séptimo sobre el arte y los objetos sagrados que acompañan a la celebración. Y termina la Constitución con una declaración del Concilio sobre la revisión del calendario litúrgico. Firma la Constitución el Papa Pablo VI, que es quien preside el Concilio y garantiza la eclesialidad del mismo, ¿no? Y de este documento. ¿Qué nos encontramos en la introducción, en el proemio de esta Constitución? Pues yo he encontrado para vosotros 2 cosas interesantes. La primera de ellas es la intención del Concilio sobre la liturgia, expresada en 2 palabras: reforma y fomento. No es otra cosa lo que busca el Concilio en cuanto a la liturgia. Aunque son palabras de significado muy amplio, sí podríamos concretar que reforma pues tiene que ver con la mejora de la liturgia, ¿no?
puesto que con la reforma se busca mejorar aquello que se ha reformado, ¿no? Y el fomento, podríamos decir que equivale a aprovechar más, a un mayor aprovechamiento, a dar más a conocer y a dar mayor importancia a la liturgia en la práctica pastoral en general y en la vida cristiana corriente, fomentarlo, ¿no? Es decir, darlo un auge, ¿no? Eso es lo que desean los padres conciliares que sea la liturgia. Se reforme para que se fomente, ¿no? Para ello la Constitución anuncia que se ofrecerán unos principios generales a seguir para reformar los ritos sagrados y unas normas prácticas. Que haya principios generales, pues significa que la reforma de la liturgia está pensada desde algo previo, ¿no? Y muy importante, porque los principios sobre los que se basa la reforma de la liturgia no van a ser otros que la fe de la Iglesia Católica, ¿no? Por tanto, yo lo considero muy importante. La fe y la eclesialidad de la liturgia como cosa de la Iglesia, ¿no? No cabe, pues, hacer una reforma al tuntún o basándose en gustos o caprichos de tiempos presentes. La reforma está muy bien fundamentada en estos principios en los que dicta la Constitución. Hay unos principios básicos y que conviene conocer, porque son el fundamento de la celebración de la Iglesia. En la liturgia, cada gesto, cada palabra tiene su porqué, tiene su explicación, tiene su lugar, ¿no? Tiene su contexto. No hay nada, como os decía, a la buena de Dios, ¿no? Todo tiene su explicación. Y en cuanto a las normas prácticas, además de los principios, pues os diré, no solo son normas, sino son algo más. Son disposiciones que hay que cumplir, es verdad, pero que testimonian y salvaguardan dimensiones clave de nuestra liturgia. Por eso la importancia de acudir a ellas, ¿no? Del premio, el segundo punto que quería destacaros es la definición que se da de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Mirad, es algo muy difícil de definir, porque la liturgia es una cosa tan compleja, tan amplia, que toca tantos campos que en una sola frase sería, yo creo que nadie lo ha conseguido, con un éxito rotundo, ¿no? Definir la liturgia. Es muy difícil definir satisfactoriamente una realidad tan compleja como es la liturgia en su conjunto. La definición que ofrece la Constitución Sacrosanctum Concilium es teológica, es decir, que va a los fundamentos teológicos sin quedarse en lo externo de la liturgia, ¿no? Así pues, en el número 2 de la Constitución se dice que la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, la frase sigue, pero aquí lo que nos interesa es esto, la liturgia, mediante la cual se ejerce la obra de nuestra redención. No son palabras menores. La liturgia es la obra de nuestra redención. Muchas veces decimos que vamos a la Eucaristía y allí se renueva el sacrificio del Señor, ¿no? Pero es que es como si el Señor estuviera hoy curando aquella hemorroísa que le tocó el manto. Se ejerce la obra de nuestra redención. Está Jesús en su sacrificio, ofreciéndose por nosotros, en acto, en la celebración litúrgica. Luego hablaremos de las presencias del Señor, que nos dirá el número 7, pero tocamos a Jesucristo en la celebración. Se ejerce la obra de nuestra redención, ¿no? La liturgia es el ejercicio de la obra de nuestra redención. Advirtamos que no son palabras que se invente el concilio, esto os lo digo yo, sino que los padres conciliares han ido bastante lejos a buscar estas palabras, de modo que no somos los primeros que sabemos estas cosas, ¿eh? Los padres conciliares han ido hasta el siglo V a buscar estas palabras, la obra de nuestra redención. Son palabras del Papa San León Magno, mano que ha compuesto muchas de las oraciones de nuestro misal, ¿no? Y que precisamente también las oímos en algunas de las oraciones de nuestros domingos, ¿no? Esta celebración mediante la cual se ejerce la obra de nuestra redención, ¿no? Eso es la liturgia. Palabras que deben ser completadas con otras del número 7.
que nos dice este número, se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Otra definición de liturgia que completa estas otras palabras. La obra de nuestra redención, el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Por una parte, la liturgia es la obra de nuestra redención y por otra es el sacerdocio de Jesucristo hecho actual para nosotros. El sacerdocio de Jesucristo tiene que ver con sacrificio, con entrega, ¿no? No se puede desligar el sacerdote del sacrificio. El sacrificio de la entrega. No se puede desligar el sacrificio de quien lo ofrece y de lo que se pretende con ese sacrificio, ¿no? Pues yo, sinceramente, no sé si se puede ir más al fondo. No sé si se puede enraizar más adentro lo que es la liturgia. No sé si se puede llegar más lejos, a tocar al mismo Jesucristo salvándonos. Y eso es la liturgia, ¿no? De unir ambas proposiciones, nos resulta que la liturgia es Jesucristo que nos redime gracias a su entrega sacerdotal. Y esto se hace actual a través de nuestras celebraciones, de todas y cada una, de la Eucaristía y de los demás sacramentos, ¿no? Es decir, que celebrar la Eucaristía, los demás sacramentos, la liturgia de las horas, es estar siendo salvados por Jesucristo. Ahí le tocamos a Él y Él a nosotros, ¿no? Jesucristo está operante en cada celebración, entregándose Él y salvándome a mí, que tomo parte en la celebración, ¿no? Nosotros hacemos muchas cosas en las celebraciones, ¿no? Lecturas, comentarios, municiones, gestos, posturas, ¿no? Porque las celebraciones se componen de muchísimos gestos, acciones y palabras. Pero no perdamos de vista que el primero que actúa en las celebraciones es Jesucristo, ¿no? Es Él el que actúa, Él el que nos salva. Aquí tenemos una pista para reconocer la obra de Jesucristo detrás de cada gesto celebrativo, especialmente de los gestos principales de los sacramentos, ¿no? Materia y forma. Quizá el protagonismo que tomamos hoy en nuestras celebraciones no nos deje ver el protagonismo del que hace, del que realiza la liturgia, que es Dios, ¿no? Cada vez que ponemos en marcha una celebración estamos poniendo en marcha también la salvación de Dios, todo el mecanismo que es la entrega sacerdotal de Cristo por nosotros, y estamos haciendo posible un encuentro salvador entre el creyente que participa en la celebración y Dios que se le da a manos llenas con su gracia, envuelto todo ello en el lenguaje de los ritos y las oraciones, los gestos y los cantos, las palabras y los silencios. Pues, ¿qué queréis que os diga? Descubrir solo esto hubiera sido motivo suficiente para redactar esta Constitución, con que solo hubiera dicho esto. Y no se trata de nada nuevo, fijaros. Hemos citado a San León Magno del siglo V. Ya él tenía claro estas cosas, lo cual significa que a lo largo de los siglos pues os ha ido olvidando o desdibujando este significado de la liturgia. Y ello porque se privilegiaron otros aspectos muy ciertos también, pero que llegaron a ensombrecer este que hoy felizmente tenemos entre manos. Solamente 16 años antes, Pío XII había publicado una encíclica, Mediator Dei, que es antecedente casi inmediato de esta Constitución. De las pocas encíclicas en la historia que tratan sobre la liturgia, en la que ésta es definida como culto público ofrecido a Dios. Y aunque la encíclica de Pío XII, Mediator Dei, no olvida en otros lugares esta dimensión más íntima de la liturgia, de ser una obra de Dios para nosotros, una obra salvadora, no la considera tan importante como para formar parte de la definición que da. Todavía veis en esos años qué era la liturgia principalmente, o qué es el aspecto que más se privilegiaba o aparecía, el culto público de la Iglesia. No ha dejado de ser eso la liturgia, pero hemos completado hoy día con este otro, ¿no? Muy bien. Y además en la Constitución aparecen estos dos aspectos en varias ocasiones, ¿no? Dios es perfectamente glorificado
y los hombres son santificados. Son estas dos dimensiones que los profesores de liturgia os dirán: dimensión ascendente, Dios es glorificado en la liturgia, y dimensión descendente, los hombres son salvados por Dios, ¿no? Nosotros a Dios le alabamos, el culto público, y Dios nos salva con su gracia, dimensión descendente, ¿no? Otras palabras, por ejemplo, de la Eucaristía emana la gracia y se obtiene la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. ¿Veis? Un ascendente y descendente, como un encuentro, ¿no? Bueno, paso a el primer capítulo que narra los principios, ¿no? Y entre ellos, una de las cosas importantes que dice es, en el número 7, la presencia de Cristo en la liturgia, en varios momentos, ¿no? Es interesante descubrir que encontramos a Jesucristo en la celebración litúrgica, ¿no? Pues el Señor se ofrece por nosotros, se nos da. ¿Dónde encontrarlo? Pues dice, para llevar a cabo una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, principalmente en los actos litúrgicos, ¿no? Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por el ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en su cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas, otra presencia de Jesús, ¿no? Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues él mismo es el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Está presente finalmente cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Presente el mismo que prometió, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Estas son las presencias que nos marca la Constitución, presencias de Jesucristo en la celebración litúrgica. La presencia de Cristo en la liturgia se debe a que es Él mismo el que realiza la salvación de los hombres en las celebraciones. Sigue siendo Él el protagonista principal. La obra de la redención la realiza Cristo de manera definitiva en su Pascua, pasión, muerte y resurrección, y esto es lo que se transmite en las celebraciones, ¿no? Poder entregado por el Señor a sus apóstoles y recibido hoy por obispos y sacerdotes. Y de este modo Cristo se hace presente, en primer lugar, nos dice la Constitución, en el sacerdote que celebra, por medio de cuyo ministerio se ofrece el Señor Jesucristo, como ya nos cita la Constitución del Concilio de Trento. La otra presencia de Cristo privilegiada en la que no se detiene el concilio es la presencia en las especies eucarísticas, bastante bien ya descrita y fundada en el Concilio de Trento, ¿no? Otra presencia del Señor es con su virtud en los sacramentos, ¿no? Si quisiéramos afinar más, podríamos decir que Jesucristo se hace presente en los sacramentos llenando de gracia a quien toma parte en ellos. Y esto podría completarse, ¿no?, con una especie de neumatología. Sería investigar o estudiar el papel del Espíritu Santo también en los sacramentos. Un papel importantísimo. De modo que, a lo que no he contado para deciros hoy, es que esta Constitución pone la obra de la Santa Trinidad en la liturgia como una única obra, ¿no? Las 3 personas de la Trinidad obran al unísono en la celebración litúrgica, ¿no? Muy bien. Otra presencia del Señor en la liturgia es la de la palabra de Dios. Aquí me voy a detener un poco más porque en otros lugares de la Constitución también se privilegia esto, que es uno de los quicios de la liturgia hoy día. Dice así la Constitución, el número 7, está presente en su palabra el Señor, pues es Él mismo el que habla cuando se lee la Sagrada Escritura en la celebración. Este punto del concilio ha abierto un horizonte al que quizá no habíamos prestado mucha atención. Encontrar a Cristo en las Escrituras, como invitó a hacer el Señor a los discípulos de Emaús, si os acordáis en ese encuentro, pues es un camino que hemos casi comenzado desde el principio, a recorrer en la vida y la espiritualidad católica de los fieles. Descubrir la presencia de Cristo en la lectura litúrgica de la Escritura también ha revalorizado la lectura y la escucha de la palabra de Dios en la oración particular de las personas, ¿no?, que oran con la palabra de Dios y se enriquecen con su meditación y su contemplación. No obstante, distingamos bien entre la lectura privada de la Escritura, distingámosla de la lectura en la misma liturgia.
La liturgia da a la palabra de Dios el contexto justo para ser eficaz. La Iglesia garantiza en la liturgia la acción eficaz del Espíritu Santo. Entonces Cristo es el que quiere hacerse presente en la liturgia para hablarnos también mediante su palabra, ¿no? Este es una de las pistas más fructíferas que nos ha dado el concilio, ¿no? Completado, claro está, con la Constitución, que en otra de las sesiones que tengamos estudiaremos la Constitución Dei Verbum, sobre la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. En las normas generales que da esta Constitución para reformar la liturgia, también la palabra de Dios tiene su importancia. Cito el número 24. La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. Máxima importancia de la palabra de Dios en la celebración litúrgica. En efecto, de ella se toman las lecturas que se explican en la homilía y los salmos que se cantan. Las preces, oraciones y cantos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración, y de ella reciben su significación las acciones y los signos. Todos los gestos de la liturgia están tomados de la Escritura o inspirados en ella, ¿no? De ahí que para procurar la reforma, el desarrollo y la adaptación de la Sagrada Liturgia es necesario promover aquel afecto suave y vivo a la Sagrada Escritura del que da testimonio la venerable tradición de los ritos tanto orientales como occidentales. La reforma de la liturgia se inspira también en la Sagrada Escritura, ¿no? Y se le da la máxima importancia a su lectura dentro de la celebración. Cuando el concilio habla de reformar la Eucaristía, dice así, número 51, para que la mesa de la palabra de Dios se prepare con mayor abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros bíblicos, de modo que en un espacio determinado de años sean leídas al pueblo las partes más importantes de la Sagrada Escritura, ¿no? Y la función catequética de la liturgia obliga, según el número 35, a que en las celebraciones sagradas debe establecerse una lectura de la Sagrada Escritura más abundante, más variada y más apropiada, ¿no? Vosotros pensad ahora en la cantidad de leccionarios que tenemos hoy para las lecturas de la misa. 3 leccionarios para los 3 ciclos en la lectura de los domingos. Un leccionario bienal de 2 años para las lecturas de los días de diario, ¿no? Que no había antes, ¿no? Fijaos si se ha abierto el leccionarios para los sacramentos, para misas votivas, leccionarios para misas con niños. O sea, yendo a misa los domingos estás cada 3 años escuchando el Evangelio entre los 4 Evangelios, ¿no? Y si vas a misa todos los días, te has escuchado casi la Biblia entera, ¿no? La máxima parte de los textos bíblicos, ¿no? Por eso es increíble constatar cómo de estos breves párrafos hemos visto derivar una profusión de leccionarios, de lecturas variadas y bien organizadas, ¿no? Distribuidas. Pero no solo eso, lectores, equipos de liturgia y de lecturas, ¿no? Ambones en nuestras parroquias para leer desde allí la Sagrada Escritura. Pero también cantos inspirados en la Biblia, bellos evangeliarios que hablan de la veneración a la palabra de Dios y homilías más centradas en la palabra de Dios. Entonces es innegable el enriquecimiento espiritual de la comunidad cristiana derivado de este nuevo tratamiento dado a la palabra de Dios en las celebraciones a que nos invita la Constitución Sacrosanctum Concilio. Otro aspecto importante, la eclesialidad de las celebraciones y la asamblea ministerial que encuentro en esta última presencia de Cristo en la liturgia que nos narraba el número 7. Recae esta presencia en la Iglesia, que suplica y canta salmos, así la define, ¿no? La asamblea, puesto que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo. Se trata ni más ni menos que de la eclesialidad de la liturgia. ¿Qué es esto? El sujeto orante de la celebración litúrgica es la Iglesia. De este modo, la Iglesia, como cuerpo de Cristo, es asociada a Él en el culto y es el sujeto principal
de la oración, ¿no? Es el nosotros eclesial o el yo particular integrado en la comunidad cristiana. Entonces, este redescubrimiento ha dado lugar a un cuidado mayor del papel de la asamblea en las celebraciones, ¿no? De estos principios se siguen luego como prácticas en la celebración. Hubo, veis, una especie de zozobra si habría que decir en el credo creo o creemos, ¿no? ¿No os dais cuenta que hubo un cambio? Primero creemos, ahora ya se dice creo. ¿Veis? Es una especie de esto, nos está diciendo que el que dice esa oración es la Iglesia, pero también soy yo el que lo digo, ¿no? Por eso el sujeto está integrado también en un... O sea, la fe que tiene la Iglesia es la misma que tengo que tener yo y tú y cualquiera, ¿no? Igual en las respuestas a las preguntas a la renovación de los promesas del bautismo. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso? Pues a veces se decía, sí, creemos. Pero la respuesta que tenemos ahora es sí, creo, ¿no? Es un sujeto que puede ser yo o puede ser la Iglesia, ¿no? Esa presencia se convierte también en un principio muy importante rescatado por el concilio. De él se derivan luego en la Constitución las normas derivadas del carácter de la liturgia como una acción jerárquica y comunitaria, y entre ellas destaco las siguientes. En el número 26 se nos dice que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, bajo dirección de los obispos. O aquí de esto, con este principio se pueden resolver problemas como que, como yo pago la misa, te dicen algunas personas, yo tengo que decir la hora a la que es, y es por mi difunto, y soy yo el dueño, porque pago yo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Permitidme esta broma. Aquí está resuelto ese problema, si se quiere. Número 27. La celebración común, con asistencia y participación activa de los fieles, esto es a lo que se refiere con celebración común, con asistencia y participación activa de los fieles, debe ser preferida en cuanto sea posible a una celebración individual y casi privada, por la expresión de la Iglesia entera, que es una celebración litúrgica donde se manifiesta la Iglesia entera, con sus diversos ministerios. También, el número 29, los acólitos, lectores, comentadores y los que pertenecen a la Schola Cantorum, al coro, desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Y aquí rescata el concilio lo que es la ministerialidad en la liturgia. Se redescubre la asamblea ministerial. La participación en la liturgia es a través de ministerios, que quiere decir que en la liturgia se participa ejerciendo servicios a la liturgia, ¿no? Lo que impide cualquier tipo de protagonismo particular o de apropiación de las acciones realizadas. Ya sean lectores, acólitos, cantores, lo que sea, es un servicio que se hace a toda la asamblea, ¿no? No es que yo me he apropiado de mi papel de leer y no me lo puede quitar nadie, ¿no? ¿Entendéis? Con estas chistes que os hago, ¿no? Dar a la asamblea este carácter, ¿no?, de ser asamblea, de ser protagonista, de su culto, de tener ministerios ejercidos, ¿no?, de repartir los papeles en este aspecto, ¿no? No monopolizar todo por parte del celebrante, dar lugar al ejercicio de los ministerios, que los ejercen se preparen y sepan lo que tienen que hacer, que también realicen sus ministerios con un espíritu cristiano adecuado, ¿no?, y tengan espiritualidad litúrgica. Todo esto forma parte de la ministerialidad de la liturgia. Y aquí está, en el concilio. El número 30 dice, se da importancia a la participación de la asamblea en aclamaciones, respuestas, salmodias, antífonas, cantos, acciones, gestos, posturas y silencios. Con esto se quiere decir que no es que se deja a los fieles un cierto papel mínimo en aclamaciones, respuestas, antífonas, salmodias, sino que estos tipos de participación son propios de la asamblea, ¿no?, aunque en conjunto sean pequeñas partes, ¿no? Pero con ellos se expresa la asamblea lo que es, con este tipo de participación, y participación que se ve esencial en la liturgia, ¿no?, con sus cantos, acciones, gestos, posturas, silencios, ¿no?
Y en cuanto a este papel de la eclesialidad de la liturgia, quisiera aclarar una última cosa. La eclesialidad de la liturgia conlleva otras características, como son, el número 22, párrafo primero, que la reglamentación de la Sagrada Liturgia compete únicamente a la autoridad de la Iglesia, y ésta reside en la sede apostólica y en la medida que determine la ley, también en los obispos. Quiere decir que la reforma de la liturgia o el establecimiento de los ritos pertenece única y exclusivamente al Papa, a la sede apostólica, a nadie más. Y cuando lo determine en ciertos casos, en ciertas cuestiones, como la edad para recibir los sacramentos, por ejemplo, en otros tipos de cosas, a los obispos. Pero como la liturgia es una cosa de toda la Iglesia, el único que tiene autoridad, ¿no?, para cambiar o determinar es el Papa, la sede apostólica. Y esto es una característica de que la liturgia es de la Iglesia, no de cada uno, sino de todos. El párrafo tercero de ese número 22, con el que completo este aspecto, es que, por tanto, dice, nadie más, aunque sea sacerdote, debe añadir, quitar o cambiar nada en la liturgia por iniciativa propia. La reforma litúrgica después ya nos ha dado bastantes lugares y momentos en que se puedan adaptar cosas, ¿no? Pero está bastante claro, ¿no?, que para cambiar, añadir o quitar, nadie es quien, salvo la autoridad competente, que en este caso es la sede apostólica, ¿no? Y mucho menos para cambiar cosas esenciales. Como nos dice la Constitución, se reforma la liturgia también sabiendo que hay cosas inmutables, porque vienen de Jesucristo, y cosas sujetas a cambio, que con el tiempo sí que se pueden. ¿De acuerdo? Entonces, nadie puede cambiar que en la misa lo que se ofrezca sea pan y vino. No se puede ofrecer Coca-Cola o galletas. ¿Por qué? Pues porque ¿por qué es inmutable? Pues porque viene del Señor. O sea, no es inmutable porque sea el capricho de nadie, sino la liturgia nos ha venido de Jesucristo, básicamente. Luego, la Iglesia ha sido competente para después ir un poco adaptándola a las circunstancias y momentos. Pero es una cosa tan sagrada y tan santa que no se puede tomar como un capricho, cambiar al propio gusto. Tiene sus propios criterios, sus propias guías, ¿no? Y eso hay que aceptarlo, hay que asumir, hay que obedecerlo con un espíritu obediente y alegre, de que estás recibiendo algo que te entrega la Iglesia. Y lo realizas, lo llevas a cabo tal como la Iglesia te lo da a ti y a otro, ¿no?, a los demás. Vamos a terminar, aunque no hemos abordado ni la cuarta parte de la Constitución, pero yo creo que las cosas muy importantes sí que os he dicho, con el papel de la liturgia en la vida y pastoral de la Iglesia. Número 7 nos dice que toda celebración litúrgica es acción sagrada por excelencia, cuya la eficacia de la liturgia, dice, no iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Claro, es Jesucristo que nos salva. ¿Con qué otra acción acercas tú más la salvación a los fieles? No hay. Como es acción de Dios, es acción sagrada y eficaz, ¿no? Con ninguna otra acción lo vas a igualar lo que haces en la liturgia, ¿no? Es la primacía de Dios en las celebraciones y lo que Él hace por nosotros no lo podemos superar, ¿no? El número 10 nos dice que la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia, y la fuente de donde emana su fuerza, ¿no? Para colocar la liturgia en la vida pastoral de la Iglesia, pues su papel en la pastoral es importante. Toda acción eclesial debe conducir a los fieles al encuentro con Cristo, que se da en la liturgia, ¿no? Y la pastoral debe estar anclada en la liturgia, ¿no?, que da la fuerza necesaria para la evangelización. La pastoral tiende siempre a hacerte encontrar con Jesucristo, a llevar a los fieles a Jesucristo, y la evangelización, las fuerzas las saca también de la Eucaristía, ¿no?, y de las celebraciones de la Sagrada Liturgia. Con todo, dice el número 9, la liturgia no agota la acción de la Iglesia.
Es decir, no solo nos dedicamos a hacer celebraciones. La Iglesia no solo está para realizar acciones litúrgicas, puesto que evangeliza también con otro tipo de acciones, como sabemos. ¿Y qué nos dice sobre la participación de los fieles? Esto que os interesa a vosotros, ¿no? Pues este es uno de los principales objetivos del concilio, llevar a los fieles a participar en la liturgia. ¿Cómo? Pues número 11, que los fieles participen en la liturgia de manera consciente, activa y fructífera. 3 adjetivos. Y el número 14 es el que, digamos, el punto clave, ¿no? Que se lleve a todos los fieles a la participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige a la naturaleza de la liturgia misma y a la que tienen derecho y obligación. Habla el concilio de que quiere que se lleve a la participación a todos los fieles. A todos los fieles. No se trata de unos pocos. No se trata solo de los más interesados. No se trata solo de a los que les guste estas cosas. Y como la participación es una cosa de todos, es un derecho al que tienen todos los fieles a participar según su propio ministerio y su carácter, ¿no? Esta exigencia, la participación de los fieles lo exige la propia celebración. La propia naturaleza de la liturgia exige que se participe en ella. No está hecha solo para que uno dirija y los demás se queden quietos, ¿no? La liturgia es así. Nosotros no vamos como espectadores solo. Tenemos algo que hacer, un papel, que hacer, una participación que mostrar, ¿no? Por tanto, se convierte no solo en un derecho, sino en un deber participar en la celebración. Se habla de participación plena, ¿no? Que cada uno haga todo y solo lo que le corresponda, ¿no? Eso es lo que nos indica también la Constitución. Participación consciente, que nos llegue los sacramentos son eficaces por sí mismos, pero si somos conscientes de lo que nos sucede en las celebraciones, si eres consciente de lo que Dios te está aportando, si eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Pues tu espiritualidad se enriquece mucho más. La conciencia de lo que se vive, ¿no? Es importantísimo para poder seguir una celebración y para poder apropiarte tú y ser consciente de lo que Dios hace contigo en esa celebración, ¿no? Participación también activa. Cuidado con esto. No participa más en las celebraciones el que más cosas hace, porque no todos podemos leer, no todos podemos cantar, no todos podemos hacer todo, ¿no? La plena participación es la de aquel que comulga en la Eucaristía. Es el que más cerca está de Jesucristo, el que comulga. Por lo tanto, participar es eso. La participación activa en los diversos ministerios será cuando toque y a quien toque, ¿no? Por eso la liturgia está ordenada y reglada, ¿de acuerdo? Por último, en la participación de los fieles es una responsabilidad, el concilio dice, de los pastores primero. Y aunque habla de participar los fieles, a quien da los encargos es a los pastores. Los pastores de almas deben fomentar con diligencia y paciencia la educación litúrgica, así como la participación activa de los fieles, interna y externa. No os voy a decir más sobre esta Constitución y sobre estos aspectos que basan la liturgia que celebramos nosotros hoy. Lo que sí que quiero es terminar con el número 100, que invita a los fieles a participar de la liturgia de las horas. Un grandísimo logro y un grandísimo hito es que el concilio recupere para los fieles la liturgia de las horas, la oración de la Iglesia, que hasta ahora, o hasta aquí había estado encomendada a religiosos y sacerdotes, pero ahora se nos invita a que los fieles también tomen su protagonismo en la liturgia de las horas. Los pastores de almas deben procurar que las horas principales, sobre todo las vísperas, los domingos y fiestas solemnes, se celebren en la Iglesia comunitariamente. Se recomienda que también los mismos laicos reciten el oficio divino, bien con los sacerdotes o reunidos entre sí e incluso ellos solos. La liturgia de las horas nace como oración de la Iglesia. En la Iglesia somos todos, laicos, religiosos, sacerdotes, ¿no? El concilio recupera para los laicos el que la liturgia de las horas es su propia oración, también la oración de los seglares, de la cual podéis enriquecer vuestra espiritualidad, ¿no?
y haceros protagonistas también de la liturgia de las horas, que es oración propia vuestra, como es de los religiosos y de los sacerdotes. Podríamos decir muchísimas más cosas. Podríamos detenernos en muchos más aspectos que nos ha traído la Constitución Sacrosanctum Concilium, pero he querido privilegiar estos para vosotros en esta tarde, en esta primera sesión de A Vueltas con el Concilio, un refrescar lo que fue el concilio y un volver, ¿no?, a refrescar las bases fundamentales sobre las que se inspira la vida de la Iglesia hoy.